Damas y caballeros, buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me presento, soy Diego Monterroso, y en este video abordaré la explicación de varios temas relacionados con el derecho procesal penal guatemalteco, siendo la primera parte de un trabajo que le llamaremos como un portafolio virtual. Bueno, sin más que decir, adelante por favor. Para introducirnos al tema, daré un breve índice de cómo abordaremos los temas correspondientes. Como primer punto, tenemos la definición sobre lo que es el proceso penal guatemalteco, luego abarcaríamos sobre sus características, sus principios y garantías, su objetivo, su fin, su relación con las otras ramas del derecho, y por último los sistemas procesales penales que utilizaba y el que utilizamos actualmente en nuestra legislación guatemalteca. Ok, primero vamos a definir qué es el derecho procesal guatemalteco. Este se describe como el conjunto de normas institucionales, principios, garantías, que los órganos jurisdiccionales competentes administran, además de regular y verificar que se lleven de una manera eficaz sus funciones jurisdiccionales, la competencia que debe tener el juez, la adversariedad y actuación de las partes procesales. El derecho procesal penal tiene como objeto realizar sentencias de la manera más ordenada por la ley, siempre teniendo relación con nuestra Constitución Política de la República, ya que por excelencia es parte de la fuente en el ordenamiento jurídico, y porque tiene como fin el proteger los derechos de la sociedad. Ahora se preguntarán cuál es el objeto y el fin del derecho procesal penal. Bueno, este lo podemos encontrar tipificado en el artículo 5 de nuestro Código Procesal Penal guatemalteco, que tipifica lo siguiente. 1. Tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que una persona pudo haber cometido. 2. El establecimiento de la posible participación del sindicado. 3. El pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecutación de la misma. El segundo párrafo define que los sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva, además que se deben responder a las legitimaciones de ambas partes. En conclusión, tanto como su objeto y su fin, se definen como esa investigación y averiguación de un hecho delictivo que pudo cometerse, siempre haciendo énfasis que todo este procedimiento debe cumplir tanto con los principios y garantías constitucionales y procesales. Otro punto en lo personal considero bastante interesante, son las características que el derecho procesal penal posee, las cuales son las siguientes. Es autónomo. Significa que la rama procesal penal se rige bajo sus propias normas correspondientes, por lo cual no depende de ningún órgano competente para ejecutar sus acciones, por lo cual posee sus propias normas y sus propias instituciones, coadyuvando a las otras ramas del derecho en relación a la justicia. Es adversarial. Se refiere específicamente a las confrontaciones que tienen las partes procesales dentro de un proceso. Podemos ejemplificar esto relacionándolo a las teorías de caso, argumentaciones, confrontaciones que realizan las partes procesales. Es instrumental. Para ejecutar el proceso penal, debe estar enlazada con las herramientas más importantes, con esto me refiero a las leyes penales, nuestro Código Penal, el Código Procesal Penal, y nuestra Carta Magna. La Constitución Política de la República de Guatemala es poco formalista. En actividades procesales, no exige tantos requisitos específicos para ejecutar algunos actos jurídicos, simplemente de la manera más sencilla, se puede manifestar de una simple y de consentimiento. ¡Hey! Aún nos falta algo importante, es sobre la fuente y la relación con las otras ramas del derecho. Definir sobre la fuente del proceso penal, se describe como las maneras o las circunstancias con las que nuestro ordenamiento jurídico debe manifestarse a la vida social. En otras palabras, son todos los actos que tipifica la ley para sancionarlos. La relación que tiene sobre las ramas del derecho son las siguientes: derecho constitucional, derecho civil, derecho penal, derecho procesal civil y el derecho internacional. Los principios y garantías y su relación con la Constitución y el Código Procesal Penal. El primer tema es la definición de las garantías. Se describe como la relación de criterios, procedimientos, derechos, que tiene como fin el proteger los derechos de las personas, ya sean de manera física o jurídica.
Los principios se definen como enunciados normativos que expresan conductas que se deben actuar durante el proceso. Entre los principios, podemos mencionar los siguientes que se muestran en la pantalla. Ahora pasaremos a explicar cada uno de estos. Comencemos por el primero, el principio de igualdad. Este principio garantiza el derecho de poseer las mismas condiciones para los sujetos procesales, dentro de un procedimiento, derivando una mejor distribución, dentro de sus funciones ya sea sobre la acusación e investigación sobre el Ministerio Público, y el servicio de la defensa penal, garantizando los derechos constitucionales tanto del agraviado como el sindicado. Se regula en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en el artículo 5 del Código Procesal Penal, específicamente en el segundo párrafo, que regula estos tendrán acceso a la tutela judicial, además de poseer las mismas oportunidades para resolver sus pretensiones dentro de un proceso. Al igual que en el artículo 21 del Código Procesal, regulando que la igualdad entre las partes. El principio del debido proceso. Este principio garantiza que antes que una persona sea considerada responsable de acto delictivo, debe atravesar por una serie de procedimientos, que tendrán como objeto la averiguación de la existencia o inexistencia hasta que el juzgador dicte una resolución que sea correspondiente y efectiva. Este principio se regula en los artículos 5 del Código Procesal Penal tipificando los fines del proceso. Principio de juicio previo. Consiste en que una persona no debe ser sancionada por el Estado sin haber obtenido antes una investigación ante juez o tribunal correspondiente. Su regulación se tipifica en los artículos art. 12 de Constitución de la República, regulando en su segundo párrafo que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído, y vencido en proceso legal ante juez. El artículo 4 del Código Procesal Penal, que tipifica juicio previo y su artículo 6 regulando los fines del proceso. Principio de inocencia. Garantiza que toda persona dentro de un procedimiento penal, se considera inocente siempre y cuando no se demuestre lo contrario durante la etapa del proceso. Se regula en el artículo 14 del Código Procesal Penal, y también que por coincidencia el artículo 14 de la Constitución Política de la República, siendo la presunción de inocencia. Principio de defensa. Consiste que ninguna persona puede ser condenado ni privado de sus derechos, sin antes haber sido citado, oído, o vencido en un procedimiento. El sindicado debe tomar en cuenta que es un principio inherente al momento de juzgarlo por cualquier hecho. Hay un dato muy importante que debemos tomar en cuenta, y es que la defensa se divide de dos formas: defensa técnica y defensa material. La defensa técnica se define como la parte que asiste al sindicado, refiriéndose al abogado defensor, que se encarga de proteger sus derechos en el proceso. La defensa material es el momento en el que el sindicado voluntariamente se defiende al momento de declarar, aclarando que éste no está obligado a hacerlo. Su regulación se tipifica en los artículos 14 y 20 del Código Procesal Penal y en el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Principio de indubio pro reo. Se define que la duda favorece al reo, significando que a falta de pruebas que puedan conducir culpabilidad, este tiene ventajas hacia su inocencia. Se regula en artículo 14 del Código Procesal Penal. Principio de favor libertatis. Este se refiere que los procedimientos se deben resolver a favor de obtener una mayor libertad, haciendo el menor uso de la prisión provisional, ya que en algunos casos, se utiliza la prisión provisional como medida que asegura la ejecución de la pena, pero hay personas que se les considera inocentes por las cuales se les daña. Se regula en art. 12 de Constitución Política de la República. Principio de ne bis in idem. Este regula que nadie puede ser perseguido penalmente dos veces por el mismo hecho. Este principio regula algunas excepciones que lo podemos regular en el artículo 17 del Código Procesal Penal, y regula lo siguiente. 1. Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente. Refiriéndose, el procedimiento puede ejecutarse en audiencia al no tener atribuido el conocimiento del asunto por razón de la materia, del ámbito territorial o de la función. 2. Cuando la no prosecución proviene de defectos en la promoción o en ejercicio de esta. Que no se distribuya el procedimiento de manera correcta.
3. Cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes, que no puedan ser unificados, según las reglas respectivas. Principio de adversidad o contradicción. Consiste en garantizar una contradicción en las argumentaciones y las teorías del caso que realizan las partes procesales en las diferentes etapas de un proceso. Se regula en el artículo 82 numeral 4 del Código Procesal Penal. Principio de inmediación. Es el contacto directo que tiene el juzgador con los sujetos procesales sobre las pruebas que se pueden presentar y otros medios. No se podrán delegar estas funciones a otra persona. Su regulación se encuentra en el artículo 354 del Código Procesal Penal. Principio de juez natural, independiente e imparcial se refiere al juez como un tercer sujeto en el proceso frente a las partes procesales, siempre actuando neutralmente con el fin de no estar a favor de las partes para establecer una sentencia justa y eficaz. Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por las partes interesadas. Esto se realiza mediante los recursos administrativos que nuestra legislación otorga. Se tipifica en el artículo 398 del Código Procesal Penal. Principio de congruencia. Se relaciona que tanto como juzgador como las partes procesales, tiene la obligación que sus argumentaciones durante el proceso deben ser acordes y lógicos a los hechos y peticiones que se realizan en la denuncia. Principio de gratuidad. Todos los procedimientos que se lleven son públicos y de manera gratuita. Se tipifica en el artículo 12 del Código Procesal Penal. Principio de economía procesal. Este principio alude a las exigencias de responder tanto las regulaciones del proceso, llevándose a cabo en un solo acto, y que la sentencia sea la más breve posible. Ahora hablaremos con respecto a las garantías del proceso penal guatemalteco. Así como los principios, se clasifican en varios, las garantías del proceso también. Es más, hay algunas garantías que se caracterizan por tener igual las mismas definiciones, por lo cual están de un color diferente, como lo pueden observar. Pero eso no significa que no se puedan aplicar. Sin embargo, explicaremos las siguientes garantías. Empezaremos por lo que es la tutela judicial. Es la garantía judicial que comprende el acceso material y formal a la justicia, con fin de crear y resolver con sentencias de fondo razonables fundadas en un tiempo razonable. Podemos definir en palabras más sencillas, es el acceso que toda persona puede ejercer libremente a la defensa de sus derechos e intereses legítimos ante la jurisdicción. La garantía de publicidad. Los procedimientos judiciales serán de orden público, ya que esta garantía busca la convivencia pacífica y una resolución, de tal manera que se debe preservar el interés de la mayoría, el conocido interés público, teniendo su regulación en el art. 12 del CPP. Posterioridad del proceso. Solo después de cometido un hecho punible, se iniciará proceso por el mismo. Esta garantía se regula en el artículo 6 del CPP. Jurisdicción penal. Se caracteriza debido a que el juez le corresponde el conocimiento de los delitos y las faltas. Debido a esa razón, es asignado para conocer los hechos delictivos que suceden en su territorio. Es nombrado por la Corte Suprema de Justicia y debe cumplirla obligatoriamente, por lo cual no puede oponerse ni renunciar al conocimiento de estos mismos. Su regulación se tipifica en los artículos siguientes. Art. 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Art. 153 y 154 del Código Procesal Penal. Estos dos regulan el imperio de la ley y sobre la función pública y sujeción a la ley. Irrenunciabilidad. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, debe acabar en el tiempo que le corresponde y resolverse en un solo acto. Prevalencia del criterio de jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal. En el caso en que se dicta una sentencia que no es conveniente, se podrán impugnarlas por las formas y los medios establecidos por la ley, siendo la apelación, queja, reposición. Tipificado en el artículo 11 del Código Procesal Penal guatemalteco. Garantía de la competencia. Tienen competencia en materia penal. 1. Los jueces de paz. 2. Los jueces de primera instancia. 3. Los jueces unipersonales de sentencia. 4. Los tribunales de sentencia. 5. Los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo.
6. Tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo. 7. Las salas de la Corte de Apelaciones. 8. La Corte Suprema de Justicia. Y 9. Los jueces de ejecución. Sistemas procesales dentro del proceso penal guatemalteco. Para definir sobre qué son los sistemas procesales, debemos comprender que los sistemas procesales son las configuraciones o los modos que los sistemas jurisdiccionales adoptan para llevar a cabo un procedimiento judicial. Es importante analizar estos sistemas. Y se preguntarán, ¿por qué razón? Bueno, es debido que estos sistemas procesales han sido una parte de la evolución histórica en nuestro país como Guatemala. Los sistemas procesales se dividen en tres: inquisitivo, acusatorio y mixto. El sistema procesal inquisitivo. Este procedimiento se caracteriza debido a que el juez de oficio tiene la obligación y la responsabilidad sobre la investigación, acusación y el control del proceso, por lo cual, este sistema a mi consideración, no es el mejor para un proceso. Un ejemplo que podemos citar es que este sistema tiende a violar las garantías constitucionales, dejando vulnerable y culpable a la persona que se pretende juzgar. Por lo cual este sistema tiene varias cualidades, las cuales son: está basado totalmente a la escritura. La persona que cometía el delito no podía contener una defensa técnica y no sería visto inocente antes del proceso. El sistema de valoración se basa en la libre convicción del juzgador. Se realizaban en juicios secretos. Las pruebas eran valoradas de manera tasada. El sistema procesal acusatorio. Las formas fundamentales que se realiza el proceso son tres: acusar, defender, y la función de decisión. Este sistema consiste en que debe haber dos partes procesales que intervienen en el juicio. Siendo una parte acusadora y la otra siendo la defensa, tendrán el objetivo, que por medio de sus argumentaciones, hipótesis, teorías de caso, contradicciones, logren la veracidad sobre los hechos. Siempre tomando en cuenta que este proceso será controlado por juez optando por ser imparcial, al momento de administrar una justicia eficaz. Por lo cual este sistema tiene varias cualidades, las cuales son: hay una parte que acusa siendo el Ministerio Público y la otra que defiende, siendo el abogado defensor. El juez es una parte imparcial que dirigirá y buscará en dictar una sentencia más factible. Los juicios son de manera oral y pública. Buscan la inocencia y la defensa de la persona acusada. Tienen el derecho de igualdad, además de la inocencia. Se aplicarán sus derechos y garantías que son inherentes en el proceso. Sistema mixto. Este sistema se define como una combinación de los dos sistemas anteriores que habíamos definido, siendo el inquisitivo y mixto. Y se preguntarán, ¿por qué estos dos tipos de sistemas? Bueno, el sistema mixto ha sido una necesidad fundamental, ya que tiene dos objetivos que son los intereses individuales, agraviado, y el otro siendo el de persona ofendida, siendo la sociedad. Buscando la manera de poder resarcir los daños provocados de ambas maneras, sin que pueda sacrificarse un principio a favor del otro. Podemos resumir que este sistema combina los caracteres de estos dos sistemas para obtener una justicia equitativa sobre los derechos de acusación y de la defensa. El Código Procesal Penal guatemalteco en varios de sus artículos aluden a un sistema acusatorio y un sistema inquisitivo desde varias décadas, por lo cual las partes procesales tienen la facultad de aplicar o no esas dos formas, de tal manera sin que pueda variar las formas del proceso. Sus características principales se dividen en varias formas, las cuales son: la instrucción tiene una naturaleza escrita, mientras que la etapa del juicio es oral. El juez sigue siendo imparcial y neutral en el proceso judicial. La sentencia es totalmente escrita. Siempre el principio de contradicción se hace presente en todos los actos, tanto escritos como orales. Los procesos son públicos, salvo en algunos en casos específicos que se realizan de manera secreta, como pueden ser los delitos contra el honor. Les ofrezco una disculpa, si este video se volvió demasiado extenso. El derecho procesal penal es una rama tan interesante, que es difícil resumirlo en tan pocos minutos.
Les agradecería siempre con un like y compartir el video con compañeros de la misma facultad de la Universidad Landívar, siempre tomando en cuenta que este tipo de materiales es muy importante para nuestra formación profesional. Bueno, sin más que decir, soy Diego, y nos vemos en el siguiente proyecto.